Uchan y su amigo. Con respecto al buen Uchan, las cosas no cambiaron con respecto al pasado, con Blood-Rain, con Blaster y también ahora. Había recibido la ayuda del tal Cassian. Ninguno de sus logros eran suyos, y eso parecía ser una gran razón para estar preocupado. No podía depender de él, en especial al recordar a su gran ejemplo a seguir, Cassian, el Seeker que había perdido la vida. Con respecto a Driver, tenía una pequeña reunión con sus amigos, el villano de rango alto y sus dos amigas. Había una deducción casi segura, la villanía de Boscam y sus miembros querían una lucha completa, y la villanía de Gadam era su primer objetivo. Por el momento, estaban seguros de que resistirían, pero podían ayudarlos si pasaba algo más. Driver les decía que no había por qué preocuparse. Aún tenía su arma secreta, que seguro estaba dando sus exámenes parciales. En el techo, y en el primer día de los exámenes de la prepa, Uchan recibió una advertencia de Yuri. No quería enterarse de que sus notas estaban bajando solo porque ella estaba muy lejos. Muy cerca, Uchan deseaba hablar con Gangu, y este parecía no poder negarse. Con respecto a Yuri en Estados Unidos, le iba demasiado bien, y justo aquel día estaba conociendo al jefe, un tipo muy amable. Con respecto al buen Gangu y su amigo, Uchan lo estaba buscando por una sola razón, su hermana, la cual, después de lo ocurrido el día anterior, le había enviado un regalo que nadie había sido el primero en tener. Su advertencia era solo una, no quería que le pase nada a su hermana, y no estaba jugando, sus sentimientos eran muy preciados, en especial para su hermano mayor. Con respecto al regalo, este era el libro que tanto quería, el libro de cocina coreana para tontos, uno capaz de hacer cocinar hasta a un chango. En la villanía de Gadam, las cosas iban muy bien, las defensas estaban siendo plantadas para una futura y muy cercana batalla con los muchachos de Boscam, barricadas, trampas de piso, de todo un poco. Así también, el jefe de la villanía había llegado. Cassian necesitaba hacer algo muy importante con el dueño del bar. Dentro del bar, este solo tenía una oferta, necesitaba todas las piedras mágicas que tuviese en sus manos. Aunque los precios eran bastante elevados, Cassian no retrocedió ni un poco, tenía la confianza de pagarlo. 5 piedras de la más alta pureza, a cambio de un precio módico, palabras más, palabras menos. Inesperadamente, el dueño de la taberna quedaría con la boca cerrada cuando la transferencia de una gran cantidad de dinero llegó a su cuenta bancaria. En la vida como Seeker, Cassian tenía todas sus reservas monetarias en un banco en Suiza. Al estar en esta nueva vida, una de las reglas era que estaba prohibido retirar dinero en efectivo, pero ello no aplicaba al dinero virtual. En sí, una forma eficaz de evadir las restricciones de los países, actividad que había sido enseñada por su hermano Jaff en la otra vida. La duda del dueño de la taberna solo era saber quién era ese chico. Tenía tanto dinero que incluso podía usar cuentas anónimas en el extranjero. Muy lejos, dentro de una cafetería, las dos chicas amigas de Gangu estaban teniendo una especie de reunión. De un momento para otro, Naeun había recordado al chico y, después de pensarlo por mucho tiempo, estaba segura de ello, ese era el villano que la salvó. Estaba preocupada, quería decírselo a su hermano, pero a la vez dudaba de lo que pasaría si eso se supiera. De un momento a otro, un tipo que estaba muy cerca se le acercó. Sin mucha explicación, ese era Cassian, el cual la estaba capturando en contra de su voluntad. Fuera del local, el tipo solo tenía una advertencia para la amiga de Naeun: si su hermano deseaba verla con vida, tenía que buscarlo en la villanía de Gadam. En la mencionada villanía, los villanos decían que las trampas y esas tonterías eran una pérdida de tiempo, que nadie era tan tonto como para llegar a ese lugar. Palabras más, palabras menos. Pero lo que pensaban se volvió posible, el tipo de la televisión estaba delante de ellos. Minutos más tarde, con un par de villanos dentro de una trampa y con Uchan dentro de otra, las cosas habían cambiado de rumbo. En las instalaciones de la villanía, Cassian estaba haciendo lo de siempre, mejorando sus estadísticas hasta el límite. Como se mencionó en el pasado, sus estadísticas subían poco a poco, ya no como al principio. Por el momento, solo tenía que mejorar algunas de sus habilidades, conseguir piedras mágicas y cumplir algunos asuntos contra los tipos corruptos de Lampas.
mientras probaba combinaciones de habilidades de fuego, Moros estaba seguro de que podría conseguir todo lo que Jaff le había dicho. El problema no era ese, el problema era que un chico lo estaba buscando. Parecía que habían capturado a su hermana. Muy lejos, en la villanía de Boskam, un joven había capturado a la chica, la hermana de Uchan. El jefe parecía estar muy conforme con su gran trabajo. Con respecto al resto, sabían que las cosas debían ponerse en su sitio. Las noticias transmitían información sobre Cassian y Barracuda estaba seguro de que el ataque estaba muy cerca de comenzar. Dentro de la villanía de Gadam, con golpes y algunas heridas de por medio, Cassian solo podía decir que no tenía a su hermana. Con la ayuda de Driver y con un par de drones que habían enviado a la otra villanía, las cosas se aclararon. El tipo era Bloodhost, un joven villano muy hábil para la transformación. Sabiendo eso, Cassian solo tenía una misión, limpiar su nombre, y por ello iban a rodar cabezas. En un momento, se reunieron muchos más villanos. Estos no querían perderse la diversión, y para que ésta comenzara, solo tenían una cosa que hacer con el buen Uchan. En una joyería muy cercana, los chicos y amigos de Driver acababan de recibir una llamada, y el líder estaba seguro de que podía cumplirla sin mucha dificultad. La misión encubierta había comenzado, y todos estaban en sus posiciones. Eso también incluía al idiota de atrás, Red Mask, un villano nuevo. Minutos antes de la mencionada misión, la razón por la que estaban cubriendo a Uchan solo era para guardar su integridad. Un villano al lado de un Psyker era raro y, en un futuro, eso podía ser un gran problema. Con respecto al plan, era simple, infiltración de la forma más discreta. Si todos cumplían con lo acordado, nadie tenía que salir mal. Rápidamente, con esta explicación, Uchan se dio cuenta de que el plan era demasiado bueno, como si un Psyker lo hubiese planeado, estrategia de combate cuerpo a cuerpo muy bien trazada y, no solo eso, una ruta de escape que sería resguardada por estos muchachos. En palabras de Cassian, su papel era muy importante, ya que una infiltración sin salida era un mal plan, cosa que no entendían las cabezas duras de aquí. Con lo que respectaba a Uchan, las palabras del villano le recordaban al Psyker que conoció en el pasado. Cassian, eran las mismas palabras, solo que dichas por tipos distintos. La infiltración dio comienzo, el sistema de cámaras y las zonas principales estaban cerradas. Driver lo había hecho, el resto solo tenía que seguir el plan. La hermana de Uchan estaba despierta, recordaba todo lo que había pasado, aquel tipo la había capturado, pero aún así dudaba que ese villano, Cassian, fuese el mismo. Con respecto a los encargados de la retaguardia o la ruta de escape, tenían muchas quejas, en especial Black Hunt, el resto creía que lo decidido por el líder era muy sensato. De un momento a otro, por culpa del ruidoso de Black Hunt, la ruta de escape fue descubierta. Ahí estaban Quack y Pointer, y con ellos, un tipo que odiaba a los intrusos. Palabras más, palabras menos, su excompañera estaba segura de que estos idiotas tenían un plan de por medio. Al verse descubiertos, no hubo más opción que cambiar el plan. Los puños de un tipo que controlaba las rocas chocaban contra Black Hunt, un joven que podía usar puños de metal. En los recuerdos de Barracuda pasaban muchas cosas, en especial aquella vez en la que le propuso unir fuerzas a Driver para controlar el mundo. El problema fue que este último se negó, mencionando que no estaba para juegos de niños como los suyos. En los reportes de la zona, una chica le mencionaba a Barracuda que había varios villanos de Gadam muy cerca. Por el momento solo ellos eran el problema, pero sabía que debía haber algo detrás y, para ello, estaba listo para recibirlos con sus nuevas armas. Con respecto a los que se estaban infiltrando, el plan iba demasiado bien, pero solo hasta ahí, alguien los había descubierto y esta última parecía tener muchos asuntos con la señorita Kron. Con la determinación en los ojos de su compañera, Driver le dejaba esos asuntos en sus manos. La enemiga mencionaba que, ahora que sus rivales no estaban, podían comenzar su charla, pero Kron tenía un plan distinto, si deseaba hablar, pero esa sería la última charla, donde el perdedor lo pierde todo y el ganador lo gana todo. Dentro del edificio principal, como era de esperarse, muchos villanos aparecían como moscas, la mayoría eran presas fáciles. Con respecto a los más difíciles, el plan era distinto, una pequeña muestra de habilidades principales sería necesaria. Cassian era fuerte,
más fuerte que cuando luchó contra Bloodbrain. El plan tenía que continuar. Mientras Cassian buscaba a Barracuda, Driver tenía la misión de detener a todos los villanos y, al mismo tiempo, Uchan buscaría a su hermana. Con respecto a Kron, la tipa de enfrente generaba muchas dificultades. Sus habilidades, unidas a su destreza para controlar armas, estaban a otro nivel, y no solo eso, sus ataques eran extremadamente fuertes. De un momento a otro, Kron no tuvo más opción que atacar en serio, esto luego de perder a uno de sus cuervos preferidos, los cuales también habían sido regalos de Driver. Aquella señorita de enfrente no sabía en lo que se había metido. Una bestia había sacado su verdadera forma. Mientras Uchan estaba en la búsqueda de su hermana, un villano de hielo comenzó su ataque y, como era de esperarse, Uchan estaba enfrente. En el piso más alto de la villanía, Cassian lo notó sin necesidad de ayuda. Alguien lo estaba esperando, un villano con los mismos atributos de oscuridad. El joven de enfrente era un gran villano, tenía que admitirlo. Su debut eliminando villanos de alto rango y llegando a Boscam era admirable. Por el momento, le iba a demostrar quién era el mejor cazador entre las sombras. El ataque comenzó y, al ver que Cassian era hábil, el plan cambió a una estrategia de ataque múltiple. Con su habilidad de multiclones, ello debía de ser fácil. Cassian no tenía ninguna oportunidad, pero no, fácil fue la paliza que se estaba por llevar. En un segundo, Cassian estaba al frente, ágil como se esperaba. Gus, o el chico de las sombras, se veía de igual a igual con Cassian. Sin nada más que hacer, este activó un campo de sombra y, sucesivamente, comenzó la cacería. Aunque su víctima tuviese el atributo de oscuridad, era imposible que pudiera estar cómodo en su campo, donde todo estaba bajo su control. Cuando inició su ataque, no esperaba aquello. Cassian ya estaba detrás suyo, y no solo eso, este confirmaba el por qué él era la propia oscuridad. El hermano de la señorita estaba luchando contra el tipo de hielo, ambos atacaban y defendían, y como era de esperarse, al contrario de lo que el villano creía, Uchan estaba controlando muy bien su cordura, aunque este último calculaba que en cualquier momento debía caer. Habían pasado un par de horas desde la conversación entre Uchan y Cassian. Este no necesitaba que lo comprendiera, solo deseaba que su mente se abriera al mundo de las posibilidades. Una forma de atacar puede ser efectiva, pero cuando se vuelve impredecible, es mucho más peligrosa. Acciones simples pero efectivas, esas eran sus recomendaciones. En el campo de batalla, tal como Cassian se lo había dicho, los ataques eran impredecibles, pero aún así el enemigo era muy bueno, lo había atrapado y por un momento parecía perder la batalla. Cuando nuevamente recordó la forma de luchar de Cassian, sus armas aparecieron en sus manos, su fuego era impredecible. Barracuda estaba muy cerca, tenía la certeza de que su enemigo llegaría pronto, y tal como lo pensó, Cassian estaba delante suyo, sosteniendo al chico de las sombras. Muy cerca de la villanía de Boscam, varios compañeros y amigos de Driver se encontraban comiendo pizza. Los ánimos estaban altos, ya que todo culminaría con una gran batalla entre los líderes de dos villanías importantes. El foráneo y dueño del bar de Gadam lo sabía, y lo mismo pensaban el otro villano y sus dos compañeras. Tras varios minutos de una lucha interminable, Driver y Kron se habían reencontrado, varias docenas de enemigos yacían a sus pies, era evidente que habían recibido una tremenda paliza. Por el momento, sabían que la batalla del jefe estaba por comenzar. Barracuda, al ver la aparente debilidad del joven, no tuvo mejor idea que mandarlo a morder el polvo. Trataba muy mal a sus compañeros, algo que Cassian no dejó pasar. Rápidamente, varias cosas quedaron claras. Primero, las armas de ese tipo estaban hechas de piedras puras. Segundo, su nivel era una farsa, tal como Driver había mencionado. Tal como lo esperaba, al escuchar la provocación de Cassian, Barracuda no dudó en atacarlo. Quería demostrar que un simple novato no podía hacerle frente. Muchos minutos después, tras una intensa demostración de fuerza y velocidad, ambos parecían estar igualados. La ventaja había desaparecido. Barracuda estaba usando su arma principal y Cassian parecía no poder defenderse. En palabras de Barracuda, la diferencia de niveles y poder era abismal, y un mocoso como él no era digno de su fuerza. Con respecto a Cassian, nada había cambiado. Seguía con su afirmación de que su enemigo era una farsa, un tipo que usaba armas y dependía al 100% de ellas, alguien que no era nada sin su equipo. La provocación funcionó,
y cuando el ataque volvió a comenzar, con una velocidad abrumadora, Barracuda empezó a ser tratado como un niño. Las garras de sombras y la combustión oscura no le daban respiro. Cassian solo tenía unas palabras para su enemigo: él nunca había sido superior, eran completamente distintos, y era una locura comparar a alguien poderoso con pura basura. Al escuchar eso, Barracuda no dudó en atacar de nuevo, pero, al contrario de minutos anteriores, ya no tenía la ventaja, ahora solo estaba siendo tratado como un simple juego. Con una gran demostración de habilidades, el tipo era dañado sin poder hacer nada para detenerlo. En palabras de su enemigo, su derrota era inminente. Las manos de Barracuda habían sido mutiladas y no podía hacer nada al respecto. Incluso en esa situación, el tipo juraba que cobraría su venganza, pero al ver la determinación de Cassian, eso ya no parecía posible. El costo por ensuciar su nombre habían sido sus manos, pero el precio por hacerlo venir hasta ese lugar sería su vida. No aceptaría excusas baratas. Su destino estaba sellado, alguien como él no merecía seguir de pie, no era más que una piedra molesta en el camino. Cuando todo parecía terminar, una luz cercana lo impactó. Una joven de anteojos apareció en su ayuda y, tan rápido como pudo, tomó al líder y huyó usando una habilidad de campo. Pasaron unos segundos y, al notar que ya era imposible localizarlos, Cassian solo pudo lamentarse por no haberlo terminado. Para la próxima, tendría que tener cuidado con esa chica. Lo importante ya estaba hecho, las dos manos de Barracuda y sus armas yacían en el suelo y el otro villano seguía inconsciente tras la paliza que había recibido. Lo ocurrido era importante, pero sus ganas de usar esas armas seguían presentes. Pasaron varios minutos. En las escaleras del 11º piso de Boscam, Driver y Kron caminaban satisfechos, ya que todo estaba saliendo según el plan. Al ver a Cassian esperándolos, se alegraron al recibir la noticia de la derrota de Barracuda y también el informe de que Uchan había logrado salvar a su hermana. Con respecto al resto de villanos, los drones de Driver indicaban que estaban teniendo muchos problemas. La idea era ayudarlos, pero Driver aún tenía asuntos pendientes, les pidió que se adelantaran, prometiendo alcanzarlos pronto. Mientras Barracuda y la joven canalizaban un nuevo portal en una habitación secreta, no esperaban que una luz púrpura apareciera de repente. Ante la mirada atónita de Barracuda, su enemigo jurado, Driver, los había encontrado. No entendía tanta estupidez, durante mucho tiempo les había advertido que no lo molestaran, y ahora tendrían que pagar por ello. Era momento de asumir las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, varios villanos y compañeros de Cassian estaban en serios problemas, pero todo cambió cuando Driver llegó en su ayuda. El tipo de los puños de roca había sido derrotado y varios traidores, junto a otros compañeros, estaban a punto de caer. El comunicado era claro, todo había salido como lo esperado. Barracuda había sido derrotado y, por el momento, Driver estaba atendiendo algunos asuntos, volvería muy pronto. Barracuda no podía hacer nada frente a Driver, y su pregunta era directa: ¿quién estaba moviendo los hilos detrás de los últimos ataques a Gadam? Un tipo como él no estaba ni cerca de poder tramar algo tan elaborado. Aquella chica interrumpió la conversación y lo confirmó: el verdadero responsable deseaba conocerlo, y por eso mismo lo llevarían ante su presencia. Un anciano y su guardia aparecieron. Sus intenciones parecían muchas, pero no fue así. Mencionó que solo venía a recoger a un moribundo que aún tenía la oportunidad de convertirse en su subordinado, ya que Gadam, Boscam y todo Seúl eran solo el comienzo. Tanto Driver como el anciano tenían la certeza de que volverían a encontrarse, pero por ahora la advertencia era clara: no meterse con su territorio, o alguien pagaría las consecuencias. Muchas horas después, en la habitación privada de Cassian dentro de Gadam, el joven observaba la piedra en sus manos. Según Moros, aquel cristal era muy débil en comparación con el arma anterior, o mejor dicho, el pisapapeles del compañero de Uchan. La única diferencia, a los ojos de Moros, era lo que contenía en su interior. No era maná, sino un tipo de poder que le sería útil en el futuro. Sin entender del todo la explicación, Cassian simplemente se lo tragó. Segundos después, lo comprendió por completo: con la ayuda de ese cristal, el día de cumplir su venganza estaba cada vez más cerca.
Al día siguiente del asalto a la villanía de Boscam, las noticias eran un caos, la aparición de un nuevo villano, Red Mask, y la destrucción total de Boscam. Uchan estaba con su compañero, mientras su hermana descansaba. En contra de lo que su amigo pensaba, el joven declaró que los villanos de Gadam lo habían ayudado a salvarla. En Gadam, los reportes eran distintos, no había rastro del fluido eléctrico y además habían desaparecido cientos de objetos electrónicos, televisores, lavadoras, tablets. La explicación más lógica era que Driver estaba detrás de todo. Tal como en el pasado, todos los villanos temían que hiciera algo absurdo con sus pertenencias, como aquella vez en la que construyó un cohete no tripulado para viajar a Marte, y sí, hablaba en serio. Cassian, muy cerca de Gadam, mantenía una conversación con Moros. Quería saber más sobre Jaff y la llamada espada de aniquilación. Lo único que Moros pudo decirle era que todo estaba relacionado con los 4 monarcas y unos discos de platino que permitirían obtener dicha espada. En Estados Unidos, Yuri la estaba pasando muy bien. Gracias a su trabajo, el jefe de las instalaciones había logrado limpiar todo su desorden. Entre todas sus pertenencias, había algo que valoraba más que nada, una fotografía de un viejo amigo, alguien muy especial que había perdido recientemente. Mientras tanto, en Seúl, los acontecimientos no dejaban de intensificarse. Barracuda, en su búsqueda de poder, había atacado Gadam, pero nada salió como esperaba y la villanía de Boscam terminó cayendo. En su ausencia, un nuevo líder había surgido, una villana llamada Kvack. Por su parte, Cassian continuaba entrenando, subiendo de nivel y absorbiendo piedras mágicas. Muchas de sus habilidades estaban mejorando, pero el problema era evidente, su progreso comenzaba a volverse demasiado lento. Aunque su armadura y sus ataques dirigidos estaban en niveles altos, existían individuos mucho más peligrosos, verdaderos monstruos cuyo único objetivo era obtener poder. Por ahora, ni Cassian ni Moro sabían toda la verdad. La espada de aniquilación estaba ligada a la obtención de 4 discos de platino, y Moros guardaba información que aún no estaba dispuesto a revelar. En cuanto a Cassian, sus puntos de magia ya rondaban los 1100 y sus habilidades se encontraban en rangos extremadamente altos. Ello no quería decir que Cassian era el más poderoso de todo el mundo. En aquí la experiencia juega un papel muy importante, tal vez era momento de tomar pero con su debido cuidado. Driver tenía muchos reportes entre los cuales se encontraba uno de urgencia, la posibilidad de que el chico de las sombras y ex recluta de Barracuda se les una. Suplicas más, suplicas menos, pero al final, Cassian termina aceptando su prueba de pasantía. Así también habían muchos reportes de que muchos de los servicios principales de Gadam, agua, luz, iban a ser cortados. Eso por culpa de un tipo llamado el Señor del Dinero o Don Rey, que desde mucho tiempo en el pasado, tenía muchas intenciones ocultas con varias villanías de la zona y en especial con Gadam. Eso por los rumores de cierta arma de alto nivel que estaba oculta, o mejor dicho, un arma llamada el Guante de Hierro. En algún lugar de Seúl, había una reunión de representantes del llamado Don Rey, con un villano enmascarado de rango alto. Aquel líder no estaba con rodeos, deseaba saber la intención del tipo. En pocas palabras, el representante del Rey del Dinero, solo quería una cosa, unificar las villanías de todo Seúl para levantar los derechos humanos de los villanos. Palabras más, palabras menos, pero luego de una larga conversación, el líder y su compañero sabía que el señor Don Rey debía de tener algunas intenciones de por medio. Para confirmar eso, era necesario comunicarse con ese tipo. Driver dentro llega Adam, y como se lo había mencionado Driver, había muchos reportes de que un arma muy poderosa estaba oculta en la zona, y de verdad, eso era cierto. En palabras de Driver, había un arma que parecía estar poseída por un espíritu. Pero el miedo y esas cosas no estaban dentro de los parámetros de Kazan. No le tenía miedo a los villanos, mucho peor a un simple fantasma. Este solo podía ser descrito con 2 palabras, el macho. Dentro del dominio de tal fantasma o armadura, como lo descrito por Driver, esa cosa hablaba por sí sola. La armadura tenía un trato, le daba poder a cambio de su cuerpo. Poesía es más, poesía es menos, pero cuando el ataque comenzó y cuando Cassian estaba muy cerca, una habilidad de campo del arma se activó, deseaba controlarlo mentalmente,
Varios minutos de una lucha al estilo Uchiha, o sea en la mente nomás, un caballero oscuro apareció adelante. Este era un señor de la oscuridad, el cual no iba a ser controlado solo con odio, este era mucho más poderoso. Mucho tiempo en el pasado, un hombre que tenía una fuerza inimaginable, había sido capturado, luego de ello, fue eliminado por sus enemigos. Pero antes de irse al otro mundo, el sentimiento de odio se mantuvo en su armadura, eso hasta la actualidad. Cassian estaba en el piso, no entendía cómo, pero aquella armadura había intentado controlar su mente. Al ver la armadura, sabía que algo había cambiado, ese espíritu había desaparecido. Sea como sea, esta armadura negra aún tenía toda la fuerza de un arma de alto nivel y como fue a esperarse, podía ser parte de la extracción de piedras de alto nivel. Fuera de la cámara fuerte de la armadura, Driver estaba jugando con un pequeño cubo de Rubik. Pensaba en el hecho de haber entrado con Cassian, ya que hacerle frente a esa arma era difícil. Cuando este último salió, algo extraño sabía que había pasado. Los puntos de su jefe eran muy altos y este también decía que vayan vendiendo como basura aquella armadura. Driver estaba seguro que esa subida de nivel podía deberse que tenía una dualidad de poder o que en pocas palabras, Cassian había hecho algo extraño. Muy cerca de tal lugar, varios villanos estaban haciendo sus actividades diarias, así también, 3 visitantes habían llegado, deseaban hablar con el líder de Gadam, Cassian, el cual se encontraba entrenando como siempre. Los visitantes tenían varios informes, pero en especial el hecho de que podría haber un encuentro entre los líderes más fuertes de entre todas las villanías de la zona. Mujin, un villano que nunca había perdido, y Cassian. Analizando todas las habilidades de su servilleta y las que había obtenido últimamente, los progresos eran muchos, en especial gracias a la roca de la armadura negra. Con su consumo, habían llegado 2 habilidades de un rango muy alto, un estatus de sombra y una mentalidad fuerte. Con estas en su poder, estaba muy seguro de que la venganza contra aquellos tipos de lampas no estaba muy lejos. Cassian sabía que era momento de probar las habilidades nuevas con alguna persona adecuada. En la sucursal de Lampas en Corea, un joven se encontraba practicando sus habilidades, recordando todos los consejos del tal Cassian. No podía asegurarlo, pero tenía la idea de llegar a su nivel de la forma que fuese. En un piso alterno de Lampas, se encontraba el jefe de Uchan, al lado de una Seiker muy conocida. Esta tenía varios reportes de jugadas muy sucias en contra de las villanías, cortes de suministro de luz, agua e incluso necesidades básicas. Con lo que respectaba a ella, había grandes posibilidades de que Don Rey estuviese detrás de esos movimientos y posibles ataques a las villanías, sin mencionar que era un peligro que los líderes de las villanías locales estén sueltos y expuestos a los ataques de tal tipo. En Gadam, Black Hand se preguntaba muchas cosas, o mejor dicho, cómo hacerse fuerte. Bromas más, bromas menos, pero lo que los chicos no llegaron a esperar fue la aparición de un grupo de villanos. El pedido de ese grupo era simple, que traigan al jefe de Gadam. Como era de esperarse por el trío de muchachos galácticos liderados por Black Hunt, eso no fue posible, pero ante tal provocación, los puños no se hicieron esperar. En un par de minutos, Black Hunt fue reducido y, sucesivamente, otros villanos se sumaban a la lucha. Cuando una clara desventaja había aparecido, el jefe de los jefes llegó. Este era Driver, que no estaba solo, a su lado estaban Cassian y Kron. Al contrario de lo esperado, Driver les daba la bienvenida, ya que sabía de su llegada, pero no exactamente la fecha. La presentación del líder de los villanos era simple, como jefe de otra villanía, no reconocía a Cassian como el líder de Gadam. Estaba más que seguro de que Driver lo tenía como una suerte de sustituto o algo similar. La advertencia era simple, no meterse en asuntos que no le competían. Con lo que respecta a Cassian, solo tenía un pedido, una pelea mano a mano, para ver verdaderamente si su enemigo era invencible. Pareciendo ser una burla para el jefe, el compañero de Mujin no tuvo mejor idea que poner en su lugar a tal bocón. Cuando intentó hacerlo, el que terminó en el piso no fue Cassian. Si Mujin podía poner una advertencia, el jefe de Gadam estaba en su derecho de hacer lo mismo. 7 palabras, el jefe de la villanía soy yo. Esas fueron las palabras de Cassian. La provocación era muy audaz, pero Mujin no se negaría a una solicitud de alguien que le pedía una pelea.
En sus términos, el pago por una solicitud de ese tamaño era alto. En un análisis rápido, el tipo de enfrente era alguien muy poderoso. Con respecto a su arma, era tan rara como su dueño, una espada de sordos. Antes de que el análisis de moros pudiese terminar, Cassian había comenzado el ataque. Las garras de sombras y las cuchillas de sombras eran muy rápidas, incluso parecían ir mano a mano contra las habilidades del enemigo. Viéndose obligado a atacar con más fuerza, el tipo de enfrente sacó una segunda espada y demostró una gran técnica de doble empuñadura. En palabras de Muhin, el chico era hábil, las armas en forma de garras detenían su espada muy sutilmente. Y no solo eso, la forma en la que luchaba era demasiado correcta, demasiado distinta a los ataques de un villano normal. La demostración era magnífica. Driver había visto suficiente y, cuando tuvo la intención de detener la batalla, Muhin se negó. No permitiría tener una batalla que recién comenzaba. Odiaba los resultados ambiguos y, por ello, necesitaba demostrar todo lo que tenía. Cassian seguía muy confiado, pero ante la demostración de la habilidad de combate cuerpo a cuerpo de Muhin, algunas cosas parecían cambiar. Cassian no tenía miedo, pero aún así sentía el peligro muy cerca. Cuando el tipo que había atacado a Cassian se despertó, al preguntar por su jefe, no hubo necesidad de que le indicaran dónde ir o qué hacer. La batalla se estaba dando frente a todos, y ambos parecían estar muy igualados. Cortes de espadas y garras resonaban en el campo. En palabras de Muhin, aquellas cuchillas eran muy fuertes, pero usarlas constantemente las volvía predecibles. Cuando su ráfaga de viento parecía acertar, Cassian había desaparecido y, por unos segundos, parecía claro que él sería el ganador, hasta que Muhin se defendió demasiado bien. Su propuesta y declaración fueron simples: el siguiente ataque sería el verdadero, si lo esquivaba o lo detenía, lo aceptaría como el jefe de la villanía. Sin necesidad de más explicaciones, la canalización de la habilidad comenzó y, en un par de segundos, un corte de gran magnitud fue lanzado. Al contrario de lo que los presentes pensaron, Cassian no lo esquivó. En teoría, ese debía ser su final. Pero no fue así. La habilidad nueva adquirida no hacía mucho tiempo se había activado y, como tal, ahora estaba en enfriamiento de casi un día entero. Al haberse disipado el ataque del enemigo, Cassian tenía la intención de continuar la ofensiva, aún le quedaba demasiada energía y la batalla recién comenzaba a calentarse. Cuando el jefe de Gadam inició la carga de su habilidad, ambos se vieron interrumpidos por Driver. Ya había sido suficiente, no eran necesarias más demostraciones. La diversión había sido grande y los destrozos, suficientes. Sin más explicaciones, Muhin y sus compañeros se retiraron. Parecía que ya habían conseguido o investigado lo necesario. En la sala de reuniones de Gadam, varias horas más tarde, algo importante comenzó a desarrollarse. No entendían el accionar de Muhin. Y no solo eso, Cassian tampoco entendía qué hacían esos villanos a su lado. Garnet y sus dos amigas, Aroma y Otet, en términos simples, venían en representación de una organización secreta llamada Winterbell, de la cual Cassian sabía muchas cosas, hechos como que eran una especie de familia villana con grandes influencias en el mundo, capaces incluso de intervenir en decisiones de alto nivel. Cassian resaltaba que era una organización extremadamente secreta, aunque alguien ajeno a ella conocía su existencia. El porqué era simple: Jaff. Lo que decía era correcto. Pero la misión especial de Winterbell no se limitaba a eso, sino a la supervivencia de los villanos. Por ello también la creación de distintas formas de represión de deseos y sistemas de combate. Ellos habían fundado las villanías como centros principales de control. Sobre este punto, Cassian recién lo estaba comprendiendo. En su vida pasada no había llegado a entenderlo, ni le había importado. Pero ahora todo era distinto, las piezas encajaban. Y no solo eso, el jefe de Gadam notó rápidamente que el DSP, o los supresores de deseos, habían sido desarrollados por Winterbell. Su pregunta fue directa: quería saber si Driver era miembro de esa organización. En las afueras de Gadam, dentro de una casa bastante peculiar, se encontraba el compañero de Muhin. En sus palabras, el tipo de hace unas horas era una bestia hecha humano. Nunca hubiese imaginado que alguien pudiera hacerle frente al dragón de la espada.
Ambos lo aceptaban. El elegido por Driver, Cassian, era alguien muy interesante, un villano que valía la pena observar. Eso, en palabras de la líder, ama y señora, Muhin. 2 palabras, no antojen. La respuesta de Driver fue clara, no era miembro de Winterfell, en términos simples, solo mantenía una relación comercial. Con respecto al enmascarado y sus amigas, podían considerarse como vasallos de un monarca, pertenecientes a una organización compuesta por 7 familias y monarcas importantes. El problema era que existían 4 monarcas con la intención de controlar todas las villanías del mundo, y hacerles frente no era posible, a menos que se contara con la ayuda de Winterfell. Entre esos monarcas se encontraba el rey del dinero. En cuanto a él, quedaban muchas cosas por hacer, y por ello era fundamental tener el control de todas las villanías de Seúl, incluyendo las de Muhin, Cassian y Driver. Entonces, así sería más fácil reclamar Winterfell. Uchan y su hermana estaban en el hospital, esto a razón del problema en Boscam. Su hermana rápidamente notó algo extraño y, para que Uchan no esté preocupado, solo podía decir que no recordaba nada de aquel día. En otro lado, Cassian realizaba su rutina diaria, recordaba muchos sucesos del pasado, la búsqueda de la felicidad y su anhelada pelea con Lampas. Con respecto a Mohin, aún recordaba las palabras del vasallo. Mohin había pasado 2 de las 3 pruebas para ser un monarca, solo le faltaba una, la cual le estaba causando muchos problemas. En esta situación, la tarea por el momento era ayudar a Mohin a conseguir el título de monarca. Driver se lo pedía y era necesario, eso con el fin de no cargar con problemas en un futuro no muy lejano. Aunque por el momento, pensándolo bien, Cassian y Moro se preguntaban si verdaderamente Mohin necesitaba de su ayuda. En un edificio muy lujoso, había una reunión de jóvenes poderosos, entre las cuales se encontraba la señorita Mohin. La reunión no era para una charla normal, necesitaban hacer las cosas correctas. Winterfell podría estar en serios problemas si los tratos con los líderes mundiales se modificaban. El trato de creación de las villanías como centros de control era muy eficiente. Cualquier mal movimiento podía llevar al mundo a un caos. Por ello, los monarcas de Winterfell eran importantes, señores que tienen mucho control sobre las villanías de todo el mundo. Los líderes de las villanías tenían sus influencias, pero si causaban problemas, podían ser ejecutados. Para ello mismo, Mohin tenía un plan en mente. Ahora que no gozaba del título completo de monarca, tenía que obtenerlo, eso antes de que el monarca del dinero haga sus movimientos. En términos de los presentes, el tipo solo estaba esperando el momento adecuado en donde Winterfell se descuide. La idea era obtener el comando absoluto. El problema de esto era la última prueba, no tenían ni siquiera la llave de ingreso y pasarla sin ningún cuidado podía llevarlos a la otra vida. Mohin lo sabía y, para ello, había encontrado una respuesta, el líder de Gadam, Cassian, un joven villano que tenía los atributos de oscuridad y que gozaba de habilidades de sombra que le permitían moverse libremente en zonas imposibles. Habiendo analizado su fuerza, podía asegurar que entrar en el ataúd sellado del cuervo iba a ser pan comido. La sorpresa era grande, pero todos aún tenían la duda de cómo conversarlo o, en su defecto, qué términos de negocio tomar para él. En descripciones de Mohin, podía asegurar que el chico era el indicado, sus habilidades de alto nivel, unidas a su fuerza y forma de ser, eran dignas de confianza, y no solo eso, sino también que Driver lo había reconocido. Con respecto a Mohin, la decisión estaba tomada, conseguiría el título y eso de la forma que fuese. En términos de Cassian, sabía que Mohin era alguien muy poderoso, no lucía como un villano, podía compararse con un Psyker del más alto nivel, la forma de usar la espada era demasiado correcta y no solo eso, mantenía una habilidad que es difícil de sostener dentro de los Psykers. Así también, era importante tener en cuenta las razones de sus tratos y por qué deseaban que alguien externo a Winterfell los ayudase, o peor aún, que éste pudiese tomar el puesto de monarca dentro de Winterfell. Ahora que lo pensaba bien, las intenciones de aquellos tipos eran involucrar a Gadam para tenerlo de aliado, no importando si era jefe o compañero. A causa de haber renegado por estos sinvergüenzas, el buen Cassian no había notado un problema hasta que sucedió, su almuerzo se había quemado, su aperitivo era casi carbón, pero lo importante era que debía hacer las cosas con su debido cuidado,
Eso sí quería cumplir los deseos del dueño del cuerpo, cuidar a su hermana, o mejor dicho, cuidar a la hermana de Gangu. Luego de una presentación muy guachicolera, el trío galáctico de Gadam estaba en búsqueda del jefe. Como fue de esperarse, los cuatro casi armaban una pelea campal. Cuando Cassian llegó, deseaba saber qué es lo que querían estos campeones. Una oración, querían ser fuertes y su servilleta podía ser su maestro. Claro, no olvidando el por favor y las debidas gracias de por medio, como todo buen villano que se respeta. Cassian tenía una pregunta, deseaba saber por qué querían ser fuertes. Declaraciones más, declaraciones menos, pero sus razones eran más que esas, deseaban ser fuertes para defenderse. En sus términos, ellos brillaban por su gran pasión por mejorar, no deseaban ser traicionados y, para ello, era necesario ser fuerte. Al ver su determinación y no pudiendo negarse, Cassian no aceptó. Si deseaba llegar a la cima y terminar con el rey del dinero y lampas, era necesario tener compañeros fuertes y, para ello, también era necesaria una prueba de pasantía, correr 30 kilómetros, 1000 flexiones y 1000 sentadillas, eso 3 veces al día, prueba que duraría por una semana y que sería supervisada por el buen Black Host o el chico de las sombras, el cual también podía unírseles o hacer lo que viese necesario. Por el momento, Driver tenía una pequeña noticia para el jefe. En una zona muy lujosa de los edificios de Winterfell se encontraban las dos señoritas Aroma y Otet, las cuales habían terminado de encontrarse con Muhin. Tenía muchos problemas de por medio, eso en especial porque había perdido la llave del cuarto de la prueba del monarca y estaba necesitando de la ayuda de alguien externo para poder pasarla. Ese era Cassian. Al ver que estas dos señoritas conocían muy bien a su servilleta, deseaba saber más sobre él. En palabras de la lengua larga de la señorita de al lado, se le fueron algunos detalles de que era un estudiante y que entrenaba casi todos los días, sea fuera de la villanía o dentro de la misma. En los techos de Gadam, dos villanos, compañeros de Muhin, se encontraban charlando. Uno de ellos había reservado una pequeña cita con Driver y el jefe Cassian. Tenían asuntos que tratar con este último en especial. La propuesta de Driver ya estaba dada, podía pensar si ayudar o no a Muhin, pero rápidamente dijo que sí, no tenía razones para demorar las cosas, al final de cuentas, podía beneficiarse de algún modo. Así también, Driver tenía muchos informes dados por este grupo, unos archivos que tenían mucha información de un disco de platino que era parte de una antigüedad. Al verlo bien y Moros reconocerlo, algo había despertado el interés de Cassian, deseaba cambiar algunas condiciones del trato con Muhin. No parecían ser muchas, pero quería toda la información del disco de platino. Con ello en mente, Driver pensaba en cómo encontrar información de ese objeto. Sus investigaciones en la red daban sus frutos, pero no había ningún rastro de algo importante. Solo podía decir que debía de ser algo importante para el líder Cassian. Dentro de la villanía, en el bar o casa del vendedor del mercado negro, un villano nuevo y compañero de Muhin deseaba saber varias cosas que habían pasado últimamente en la zona, y en especial del nuevo jefe, el cual era llamado Cassian. Quería que su viejo amigo fuese sincero, necesitaba una descripción de qué es lo que pensaba del último jefe y el actual líder de Gadam. Mientras tanto, tal cual lo esperado, el chico de las sombras y el trío galáctico estaban cumpliendo parte de las pruebas de pasantía. Solo les faltaba una pequeña maratón de 30 kilómetros. En palabras de Moros, aquellos villanos se estaban esforzando y deseaba saber por qué Cassian lo hacía, por qué les estaba ayudando. En palabras simples, deseaba tener compañeros fuertes que puedan ayudarlo en momentos difíciles. En sus términos, esta prueba solo era una demostración de si estos podían ser aptos de controlar sus impulsos y deseos. Sus intenciones no eran controlarlos o algo similar, sus intenciones eran fortalecer la villanía, ya que no aguantaba que todos sus compañeros fuesen débiles. Con respecto a Moros, muchas cosas podían pasar, pero era importante tener cuidado con la información del disco de platino. Por el momento, ya no podían detener la búsqueda de información de Winterfell, entonces era más efectivo hacer que estos compartan la información que tenían. A lo lejos, mientras Cassian conversaba con Moros, una luz muy brillante parecía apuntar hacia él. Deseaba conversar con Cassian, pero el líder no lo iba a hacer. Si deseaba charlar,
lo harían bajo sus términos. Habían pasado varios minutos y Cassian deseaba saber quién era y para qué lo estaba buscando. La presentación más corta que el hombre pudo dar fue que era un vasallo de Winterfell, los mismos tipos que habían conseguido la información del disco de platino. Aquel vasallo tenía muchas razones ocultas para estar frente a Cassian. Entre ellas se encontraba demostrar que un charlatán como él no necesitaba ayuda de Winterfell. Quería comprobar todas aquellas mentiras que había estado escuchando estas últimas semanas y, de paso, demostrarle respeto a villanos mucho más poderosos. Varios minutos antes de que estos dos se hayan encontrado, el dueño del bar y el vasallo de Winterfell estaban escuchando la descripción de su amigo. Aquel tipo llamado Cassian era alguien muy engreído, malcriado y, de paso, un estafador que no conocía la vergüenza. Por otra parte, con respecto a los rumores de una lucha con Muggin, no tenía muchos datos, pero sabía que Driver los había detenido antes de que pasen a mayores. Pareciendo una suerte de sentencia, el tipo salió del bar y Chaea, o el dueño del bar, sabía que muy pronto habría un enfrentamiento. Habiendo hecho una investigación previa de su servilleta, aquel villano tenía muy malas descripciones de Cassian y, por ello, tenía la misión de ponerlo en su sitio y demostrarle quién era un verdadero villano. En términos de habilidades, aquel villano tenía la ventaja, habilidades de luz que eran un dolor de muelas para usuarios de oscuridad como su rival. Aún con la ventaja, el villano no esperó llevarse tremenda paliza. En un par de segundos, yacía mordiendo el polvo. Cuando Cassian se había visto decepcionado por el tipo y le estaba dando una pequeña ronda de caricias con los pies, este comenzó a reírse. Ahora si lo aceptaba, podía decir que era un enemigo digno de sus habilidades, y por ello era necesario sacar su as bajo la manga. Era momento de quitarse el limitador de habilidades y demostrar su verdadero rango, el poder de un villano de rango S. Cassian había escuchado de los villanos que ponían límites a sus habilidades para no causar problemas. Tenía la certeza de que este era uno de esos. Tan rápido como este último se puso de pie, la habilidad de energía había sido canalizada y Cassian era el objetivo. Un sol estaba sobre sus cabezas, era una clara desventaja, pero donde la luz estaba muy radiante, la oscuridad siempre está presente. Moros estaba de acuerdo y, por ello, dos habilidades estaban chocando. Sucesivamente, una lanza brillante había sido lanzada. Cassian podía hacerle frente, vio la oportunidad de usar su armadura de sombras. Tan rápido como eso pasaba, este volvió a la carga y le causaba muchos problemas al tipo de enfrente. Cassian se veía muy confiado y deseaba saber a qué hora se rendiría. En ese momento, dos invitados llegaron, Driver y la compañera del vasallo de los Winterfell. Ambos no tenían ni de lejos la intención de pararlo. Driver se había conseguido sus palomitas y la función estaba muy interesante. Con respecto al enemigo, no tuvo la mejor idea que retirarse, pero ello no pudo ser posible. Cassian sabía que tenía sus razones ocultas y, al haberlo atacado y ser compañero del señor de la espada Muggin, parecía que él era quien deseaba que su jefe no se convirtiese en monarca. Cassian deseaba saber el porqué de ese actuar. Dentro del bar de Chaea había una reunión de villanos de Gadam y vasallos de Winterfell. Las razones de que éste no quiera que su propio jefe sea un monarca eran muchas, podía que fuese un traidor, un espía o algún renegado de cuarta categoría. Pero esa no era la razón. Las descripciones de su amo Muggin eran correctas, él era un villano de rango alto, con la fuerza suficiente de ser un monarca, un líder de temer y todas esas cosas. Ese no era el problema, sino que al convertirse en el monarca de Winterfell, había muchas posibilidades de que aquel sujeto, la peonía roja de la muerte, lo tenga en la mira. Cassian lo conocía y Driver estaba interesado en el cómo o por qué, no había razón para que no lo conociera. Aquel hombre estaba en el top número 1 y 2 de los villanos que los Seekers deseaban eliminar. Años atrás, un hombre había tomado Shanghái como una fortaleza. Desde ese lugar, con el paso del tiempo, había conquistado varias provincias aledañas. Al ver tal hazaña, el gobierno chino no se pudo hacer esperar y se vio en la obligación de juntar a los mejores cazadores a fin de eliminarlo. En un corto tiempo, varios Seekers de todo el mundo se habían unido a la causa. De entre ellos, había uno que incluso era de clase superior, pero ello no fue suficiente. El operativo falló y ninguno regresó con vida.
Los datos eran correctos, pero la razón del por qué el tipo tenía miedo era que el padre de Mohin había sido eliminado por aquel tipo. No había ninguna duda de que el motivo por el cual Mohin deseaba convertirse en monarca era la venganza. Y no solo eso, al ver que Winterbell, el rey del dinero y la muerte roja eran enemigos, había la certeza de que estos se iban a enfrentar en algún momento. Aún con tal declaración, los villanos seguían muy calmados, no tenían la intención de huir. Lo mismo con Cassian, en sus palabras, aún tenía la idea de que ese tipo, en un futuro no muy lejano, se llegase a arrodillar a sus pies. Los planes ya estaban dados, apoyaría a Mohin y no había ninguna duda de por medio. Aquel suceso donde varias sucursales habían perdido muchos miembros del AMPAS había sido 5 años en el pasado, justo en el tiempo donde el Seeker Cassian había llegado a Corea a un pequeño evento de futuros Seekers. El reporte de aquella vez fue muy aterrador, la sucursal de Corea había perdido muchos compañeros, de entre los cuales se encontraba un Seeker de rango S, de nombres similares a los de Uchan Kim. Uchan estaba en un parque al lado de su amigo, con el cual habían sido reconocidos por el país en su gran actuación frente al villano de los juguetes. Los problemas que habían pasado por ese suceso habían generado muchos conflictos, en especial en la secundaria de su amigo, ya que todos sentían una suerte de envidia contra Uchan y no solo eso, sino también por el hecho de que éste estuviese en una escuela normal, pero de igual forma recibiendo reconocimientos. Había muchos asuntos de los cuales deseaban charlar, pero lo importante era que su hermana estaba siendo perseguida por un acosador medio extraño. Este, al ser un miembro de una escuela Seeker, se creía con el derecho de molestar a una jovencita bastante simpática. Al final eso no le salió muy bien, ya que se vio acorralado por su hermano, una joven promesa Seeker. Ante tal humillación y mucha gente alrededor, este tuvo que huir. En otro lado, el compañero de Mohin estaba muy feliz de que hubiesen recibido apoyo de Cassian, ya que tenía miedo de que este último se negase por la vez que se habían enfrentado. Esa podía ser una razón de celebración, pero Mohin no lo veía así. El momento de celebrar llegaría cuando hubiesen cumplido su venganza. Los recuerdos de la vez que había hecho una travesura en su niñez le recordaban muchas cosas del pasado. Hacía 5 años que ya no podía verlo, su padre había partido y nunca más había vuelto. Para conmemorar su partida, este día se tenía que dirigir a Gadam. Mohin tenía algunos planes de por medio. En el centro de Gadam, un joven Seeker prospecto era entrevistado por la TV, este mencionaba que muy pronto habría noticias de él combatiendo contra el mal. Con respecto al compañero del otro Seeker prometedor, Uchan Kim, tenía la idea de que en algún momento se llegarían a encontrar, ya que el objetivo de ambos era llegar a la cima. Varios minutos más tarde, y luego de aquella entrevista, aquel joven tenía unos inconvenientes con su compañero, con el cual asistía a la misma escuela de Seekers. Había preparado una suerte de mentira de que se había enfrentado con Uchan Kim y que había escapado porque eran más gente y una cosa así. Resumido en corto, una mentira tras otra, todo con un solo fin, el hecho de generar una batalla con Uchan y tener a su jefe como una suerte de bestia que podía atacarlo, o en su defecto, al menos generar una batalla campal. Y tal como se lo esperó el tipo, este joven peli azul tenía la idea de cobrar una venganza contra el tal Uchan Kim. Muy cerca del lugar, Gangwoo estaba caminando rumbo a una pastelería, eso a recomendación de los villanos y el buen driver. En ese lugar había grandes posibilidades de encontrar comida de primera y, ¿por qué no?, tal vez uno que otro amigo. Cassian tenía un plan en mente. Justamente cuando una chica llegó a comprar unos macarrones, Gangwoo se los había comprado todos. Notando algo en especial en aquella señorita, Gangwoo no tuvo mejor idea que dejarle los macarrones, eso a razón de que aquella chica los quería para alguien muy especial. Con una actuación de mierda, en palabras de moros, el buen Gangwoo salió de la tienda diciendo que su barriga le dolía. Cuando estaba en la puerta, aquella chica se le acercó y le terminó dando una pequeña caja de dulces, queriendo o no queriendo. Nuestro campeón había conseguido una muy buena impresión de alguien que en un futuro podía jugar un papel muy importante. Muy lejos de aquella tienda, la charla con moros había vuelto a comenzar cuando éste le dijo que aquella chica era Mohin. Con su habilidad de análisis, Cassian no parecía muy sorprendido.
La razón solo fue una: cuando se le acercó, el aura de campo era muy fría y sus manos, a la vez, eran una muestra de la firme determinación que tenía con la espada. De seguro, el hombre que iba a visitar era su padre, que debía de estar en el cementerio. Habían llegado al ataúd sellado del cuervo, un lugar cerrado lleno de trampas, donde los villanos, que saben lo mismo, no entran por muchas razones. El pedido de Mugen solo era uno: tener el máximo cuidado. Su promesa estaba en pie y prometía el hecho de regresar muy pronto. Unas horas antes de entrar a tal lugar, la recomendación de Garnet, el villano de Winterfell, era que encontrase los mecanismos de iluminación de la zona. Como lo recomendado, Cassian así lo hizo y, varios minutos de una acalorada maratón después, con la ayuda de Moros, llegaron a localizar energías distintas en una zona en específico, un espacio oculto a la vista de cualquier ser vivo normal. Con las precauciones ya tomadas, Cassian no tuvo mejor idea que entrar, pero a diferencia de incursiones pasadas, había tomado todas las precauciones del caso. No caería en viejos trucos como el control mental de la vez pasada. Habían pasado 10 minutos de la entrada de Cassian al lugar. Era preocupante, pero esperar rápido, entre comillas, no haría que Cassian se apurase. Solo tenían que tenerle fe y esperar que lograse cumplir la misión. Cuando el campo sellado por la energía se abrió, Moro se dio cuenta de lo que se trataba. Había el símbolo de un cuervo de 3 patas. Si no lo recordaba mal, hace mucho tiempo existía una familia de Shakers muy poderosos. Estos eran llamados la familia de la espada del mal. En un tiempo específico, por azares del destino, toda la familia se llenó de villanos, y la cosa que se encontraba en ese ataúd no era parte de una prueba, sino parte de un sello de contención del objeto que había convertido a toda esa familia en villanos. En Estados Unidos, Yuri estaba muy feliz de su nuevo trabajo. Por el momento tenía varias preguntas, y en específico quién era aquel tipo. Minutos más tarde, con la ayuda de su compañero, se acababa de enterar de que era un gobernador de Lampas, un miembro muy importante a nivel mundial. En la mazmorra, Cassian se encontraba en ese sello. Varias barreras de alto nivel estaban situadas alrededor de un incensario de almas. Este constaba de varias capas de defensa, con escudos y una espada que reforzaba el sello. Moros tenía una pequeña historia de tal objeto. Los humanos anhelaron alargar su vida por mucho tiempo. Aquella urna cumplía muy bien este papel, pero en algún momento esos buenos deseos comenzaron a cambiar. Los humanos no solo deseaban la longevidad, estos deseaban la eternidad, y con el paso del tiempo, aquel objeto se vio manchado por la oscuridad y terminó sellado. En palabras técnicas, Moro sabía muchas cosas, pero Cassian le preguntaba cómo es que sabía tanto. Como fue de esperarse, este terminaba evadiendo el tema de conversación, como siempre. Con respecto a la barrera, Cassian aún tenía la esperanza de usar su extracción de piedras con aquella urna, podía contener muchas cosas de valor. Y tal como lo pensaba, Moros le confirma ese hecho. Sin esperar mucho, Cassian rompió el escudo, que era demasiado débil frente a los ataques del exterior. La defensa de tal objeto había comenzado a salir. Una voz y varios cuervos intentaban controlar su mente, pero con su habilidad de mentalidad fuerte, aquellas intenciones de control eran muy débiles. Al verlas bien, aquellas aves eran parte de las almas de los miles de humanos que habían perdido las esperanzas y tenían el corazón lleno de injusticia. El cómo es que Cassian sabía ello era porque él había sentido tal dolor aquella vez que había sido traicionado por sus propios compañeros. Solo quedaba una opción: la erradicación completa y la extinción de todo sufrimiento. Varios minutos de una eliminación masiva de almas después, el objeto quedó limpio. Cassian aún tenía la esperanza de que la energía del mismo siguiese en el mismo lugar, y Moros también pensaba lo mismo. En las instalaciones del Rey del Dinero, había muchos informes de un villano y jefe actual de Gadam, el cual Driver había puesto a cargo. Aquel chico tenía muy buenas referencias, con respecto a que había derrotado a Barracuda, había quedado a manos con Mugen y un par de cosas más. Así entonces, las órdenes del rey solo fueron una: conseguir más datos de aquel villano llamado Cassian. Dentro de la tumba, la extracción de la piedra de maná había sido finalizada, pero, al contrario de piedras anteriores, esta tenía un color a sangre.
En descripciones de moros, era un arma de doble filo, que podía incluso volver loco a un villano común. Al ser Cassian un villano fuerte y tener un espíritu sin corrupción, ello era diferente. Cassian tenía la idea de comerlo, pero a recomendación de moros era necesario que subiese de nivel para estar seguros de aprovechar muy bien esa piedra. Y no solo eso, sino también eliminar la posibilidad de una corrupción del alma. Cassian no tenía prisa y, por ello, no había mejor opción que la de moros. Con respecto a la espada que estaba ahí, esa era otra historia. Tenía la certeza de que no era tan fuerte como aquel incensario, pero aún era útil, mucho más al recordar que la espada tenía los mismos patrones que la espada de Muhin. Fuera de la mazmorra, muchos de los villanos se arrepentían de haber enviado a Cassian adentro. Con respecto a Driver y a Muhin, la esperanza aún se mantenía, y justamente cuando llegaron a pasar 30 minutos, aquel joven salió del lugar. La velocidad con la que se dirigía a la puerta era asombrosa, y no solo eso, sino que estaba ileso. Fuera del lugar, algo llamativo saltó a la vista de los presentes, una espada muy singular. Al entregárselo a Muhin, ésta solo pudo responder que era el arma del anterior monarca de Winterfell, la espada del tigre blanco, un tesoro que simbolizaba al espadachín. Un arma que había sido hecha a la par con la espada del señor dragón estaba en las manos de su servilleta, una tan singular que al darle maná podía volverse una daga o espada. La alegría estaba en la máscara de Muhin, pero el arrepentimiento estaba en la cara de Cassian. Podría haber conseguido muy buenas piedras mágicas, pero en fin, la hipotenusa. Con respecto al arma, era más que obvio que la herencia del anterior líder de Winterfell le había dejado a su hija. Ahora tocaba la segunda parte del plan, el momento de viajar a Francia a la Junta de Invernalia y así completar el paso de la transformación a monarca. En el pasado, cuando el señor monarca había muerto, su hija había comenzado a cargar con su pérdida, en ese orden con la responsabilidad de Winterfell. A ello se sumaba que la Junta General de los Señores estaba en contra de la joven ahí presente, mencionando el hecho de que no era un villano, solo era un niño, un ser que no merecía el puesto de su padre. Frente a tal presión, la jovencita no tuvo mejor idea que asumir el puesto. Su padre la había criado muy bien, rendirse no estaba en sus parámetros. Su promesa era la aniquilación completa de los tipos o del tipo que había acabado con su padre. Bajo una serie de condiciones, en aquellos años la jovencita se había comprometido en convertirse en una líder de una villanía dentro de Seúl. En estos últimos 5 años había entrenado lo suficiente y estaba segura de que la última prueba del monarca sería pasada fácilmente. En los aeropuertos de Seúl, la jovencita llamada Muhin era despedida por su compañera, y antes de que cualquier cosa llegase a pasar, no iba a olvidar el regalo que le iba a dar por parte de Cassian. Una pequeña bolsa de dulces, no cabe duda de que estaban buenos, y claro, los dulces también. En alguna parte de Seúl, un líder de los villanos se encontraba demasiado cerca, un anciano que estaba teniendo problemas con la próxima subida del monarca Muhin a Winterfell. Ya había reportes de que se estaba dirigiendo a Francia, y las opciones eran demasiado limitadas como para detenerla. El rey del dinero tenía muy buenos informes de Cassian, no había duda de que había tenido que ayudar a Muhin. Por ello también era importante tener muy buenas relaciones con este último, no olvidando a Muhin, la cual ya se estaba dirigiendo a Francia. En sus términos, podrían hacer su jugada, pero aún no era momento. Sabía que aquel tipo, la víbora azul, ya estaba próximo a realizar su jugada. Alguna vez habían llegado a pensar en la posibilidad de controlar a Muhin, pero cuando el tiempo pasó, ello fue imposible, y la mejor opción que encontraron solo fue mejorar su espada. Como su alianza estaba hecha por las sombras, el rey del dinero se estaba asegurando el ganar de todas las formas posibles. Los agradecimientos eran grandes, se habían esforzado mucho y Black Hand estaba orgulloso, entre comillas, de sus logros. Con respecto a las felicitaciones, el buen Cassian se retractaba, estaba agradecido con el chico de las sombras por aguantar a estos idiotas, la verdadera prueba tenía que dar comienzo. Para ello tenía un elegido especial, Black Hunt. Al ver tal oportunidad, este lo atacó, pero tan rápido como lo hizo, fue atacado y sucesivamente mandado a la lona. El siguiente era el Cabellos Locos, el cual había entendido la lección de que la ignorancia era la mejor arma. Segundos más tarde,
el segundo fue mandado a morder el polvo. Esto mientras el buen Blackheart estaba disfrutando de la paliza de su jefe al trío galáctico. Habían pasado varios minutos. El pedido a su servilleta era que cuando estos dos cabezas duras se levantasen, les vuelva a dar otra paliza, eso hasta que mejorasen su trabajo en equipo, algo así como una suerte de sentencia de muerte o una orden para que les dé una paliza todos los días. Muy cerca, en algún lugar dentro de una villanía, una tipa tenía acorralado a otro tipo, no tenía intención de perdonar al ser que le había robado todo su dinero. En aquella villanía, el jefe deseaba saber la razón de la visita de la víbora azul, este solo tenía una declaración, el momento de completar el ataque había llegado, y el poder conseguir la posición del monarca, estaba a la vuelta de la esquina. Con respecto al trato, este se mantenía. El líder del lugar no quería ningún truco, ya que podría hacer cosas que no estaban dentro de los planes. Los regalos por ayudar en la tumba del cuervo acababan de llegar, estos eran cristales de alto nivel, todos para Cassian. Con respecto a los demás temas, aún tenía la idea de posponerlas, pero por el momento no rechazaría los regalos de la señorita Mohin. Driver aún tenía muchas cosas que deseaba que el jefe supiese. Una villanía llamada Singwa estaba haciendo sus movimientos, en razón de ello, había muchas cosas que debían de comenzar a hacer, ya que tal villanía era conocida por tener líderes que podían igualarse a la fuerza de un jefe de villanía, entre ellos se encontraba un tipo llamado Pitón, un rango S, una oportunidad había llegado a plantarle la cara al rey del dinero. Este no había vencido, pero el poder defenderse del rey del dinero ya era un gran logro, ese solo era uno de los problemas. El otro era que el líder de tal villanía, Blackpink, un hombre muy débil, sabía usar una habilidad singular. Como luchador, no era fuerte, pero en cuestiones de negocios, era una bestia hecha hombre. Podía incluso compararse con su servilleta, el buen Driver. Era como una suerte de combinación de los enemigos que ya había derrotado, la hipnosis de Blading y el control mental de Toymaker, con una pequeña y sutil diferencia, el control mental no es temporal, sino más bien, uno de tiempo indefinido. La simpática Kron había llegado, en pocas palabras, le estaba trayendo un regalito a su queridísimo Driver, galletas especiales recién horneadas, con mucho cariño y con mucho amor. Algo importante en lo que Cassian se acababa de dar cuenta, era que Driver era un tipo muy simpático. Solo era villano, sino también un inversor de acciones. La víbora azul terminaba de salir del lugar. Con esa reunión con Blackpink, había llegado a la conclusión de que tratar con ese zorro astuto iba a ser demasiado difícil. Era momento de poner el plan 2 en acción. El siguiente en la lista era el villano conocido como Cassian. En Singwa, el líder deseaba hacer muchas cosas. La víbora azul estaba en sus manos, y jugar a su lado por el momento era una muy buena opción. La pregunta de los compañeros era saber a quién apoyarían, al rey o a la víbora azul. Su plan era simple, apoyar a la víbora azul y luego pasar al lado del rey del dinero, para finalmente conseguir el trono. Con respecto a los villanos, les importaban un pepino, querían destruir a Muhin y nada más. En Gadam, Cassian había terminado de consumir uno de los cristales que le había regalado Muhin. Su cuerpo se sentía revitalizado, pero no sentía ningún cambio con respecto a sus habilidades. Tal como lo calculó el buen Moros, se había vuelto resistente a las piedras mágicas. Por el momento tenía la piedra de sangre en las manos y, por otra parte, las piedras puras como una opción de subir de nivel, pero solo hasta ahí, era necesario subir al rango S con puro esfuerzo. Por el momento, la pregunta que tenía Moros era qué iba a hacer con las piedras que ya no le servían mucho. En los campos de entrenamiento en Gadam, los muchachos eran tratados como trapeadores andantes. Black Horse no les tenía compasión, al contrario, de estar cansado por estos últimos días, este tenía más energía que nunca. Sentía que sus compañeros, sacos de boxeo, aún tenían esa llama conocida como voluntad. Mientras la paliza iba siendo reiniciada, el buen Blackhan había notado la presencia del buen Cassian. Tal como se lo había pedido, había cumplido la ronda de golpes diarios con todos los muchachos. Pero su visita no era para ver ello, sino más bien para entregarles unos pequeños regalos, o mejor conocidos como piedras de nivel,
pero estas tenían sus debidos precios, y necesitaba que estos últimos cumpliesen su pedido a cambio de sus premios. En Xinhua, los villanos tenían varios reportes de Cassian, y que a diferencia de otros villanos, era muy bueno. La misión del jefe para Python era simple, darle un recado a Cassian. Blackpink tenía muchas referencias con Cassian, en sus términos, su compañero tenía la posibilidad de 9-1 de ganarle, pero aún así tenía la certeza de que los números variarían un poco. Con respecto a Driver, las cosas eran diferentes. Con los reportes de años pasados, se decía que él era el único enemigo que se había enfrentado a la muerte roja y aún estaba con vida. Por ello, atacarlo podía ser algo incierto. En la villanía de Gadam, Cassian se encontraba en un lugar a su lado. Moros le mencionaba que era demasiado duro con aquellos chicos. Por su parte, Cassian decía que por las piedras de maná ello era muy buen trato. Enfrentarse con 4 chicos que últimamente estaban practicando todos los días era una muy buena forma de mejorar sus habilidades. Así también, un servidor y miembro del clan de la espada maldita había llegado. Deseaba saber si aceptaría un trato con el actual anciano y jefe, la víbora azul. No quería andarse con rodeos, le daría a Seúl si aceptaba sus condiciones. Por el momento no lo podía hacer por completo, pero si lo quería ahora, medio Seúl podía estar de adelanto. En términos de Cassian, eso parecía una forma de trato con cosas de por medio. La salida que la víbora azul encontró fue que Mojin era muy emocional y que sus decisiones beneficiarían a la familia a largo plazo. Y no solo por eso, podía hacer cosas que Mojin no, uno de ellos era dar energía y suministros a Gadam, cosas que actualmente habían sido cortadas por una jugada sucia por parte del Rey del Dinero. Cassian lo entendía muy bien, pero aún tenía una condición, quería una piedra de maná verdadero. Al recordar las palabras de Cassian y escuchar tal pedido simple, una piedra de maná era muy simple de conseguir. El plan nunca había sido controlar a Cassian, el plan seguía siendo el mismo, acercársele de la forma que fuese posible a ese tipo llamado Driver y, con todo en su lugar, finalmente controlar Winterfell. La llamada y el comunicado del viejo estaban dados, las órdenes tenían que ser seguidas por su compañero, y Blackpink por el momento tenía que hacer caso. Tenía varias opciones para cumplir el trabajo asignado, pero el que tal vez se adecuaba mejor a aquella misión era aquel tipo. En Estados Unidos, Joy ya estaba muy feliz de su trabajo, su jefe era una muy buena persona y cada detalle que ella hacía era recibido muy bien por su servilleta, ya que la chica le hacía recordar a su hermana. En la villanía de Gadam, Cassian narraba que aquel tipo llamado la víbora azul se había contactado con su persona. Como se lo había dicho, deseaba acercársele lo más posible. Las intenciones no las entendía muy bien, pero su plan ya estaba en marcha. En palabras de Driver, la recomendación era que fingiera que le estaba haciendo caso, haciéndose el difícil, a fin de que no sospeche nada. Driver tenía una pregunta, eso con respecto a lo que le había pedido para pensar en su propuesta. Cassian le había dicho que quería una piedra de maná y, como tal, parecía que la conseguiría demasiado fácil. Aunque varios problemas estaban demasiado cerca, Cassian tenía la pregunta de por dónde empezar. Driver lo sabía muy bien, era momento de purgar al traidor. Había varios reportes de que él, la víbora azul, se había juntado con Cassian, el villano de Gadam. El Rey del Dinero sabía que las intenciones del viejo zorro eran muchas. Por el momento tenía la idea de mantenerse al margen, ya que generalmente estas situaciones terminan debilitando al enemigo, y atacar en un punto crítico es muy inteligente. En palabras de su compañera, son momentos en los que el enemigo se desmenuza como si fuese una galleta. En la prepa había muchas noticias en las redes sociales de que la villanía de Gadam era un centro de villanos muy peligroso. Con respecto a Cassian, él sabía que eso se debía a otra de esas jugadas para generar una lucha campal. Así, mientras caminaba en los pasillos, podía confirmar ese hecho, se habían subido muchos videos y artículos a la red, como si todo hubiese estado tramado. Cuando Gangwoo estaba por volver al salón, Uchan había vuelto a aparecer, deseaba darle un regalo, aunque las chicas de atrás pensaban cosas extrañas del buen Uchan. Era un regalo de su hermana a su servilleta, parecía que estaba enamorada de su persona y no podía hacer nada ante ello. La advertencia seguía en pie,
hacía llorar a su hermana y pagaba las consecuencias. En una empresa muy cercana, una joven tenía un problema con el hijo de un empresario importante. Hacían algo ahora o días más tarde la compañía caía en bancarrota. El chico peliazul no encontraba ninguna forma de hacerle frente a tal problema hasta que tal joven le menciona que una pelea de sicars contra villanos podría cambiar muchas cosas. Como en los reportes se decía que la villanía de Gadam era peligrosa, esa podía ser una opción, solo se necesitaba un grupo de psykers o prospectos de psykers para hacer tal jugada. Con respecto a Uchan, había varias fotos de que él bateaba para el otro equipo. En términos simples, la gente había confundido el regalo de su hermana a Gangu con uno de Uchan a Gangu. En las noticias, había varias descripciones de que los villanos de Gadam eran detestables y muy peligrosos. Eso mientras, entre comillas, los criminales los veían desde la TV, desde una serie de lampas. Varios miembros importantes de la institución veían tal reporte. El profesor universitario tenía la idea de combatir a esos villanos con otros villanos. La idea era descabellada, pero parecía tener un poco de sentido. Con respecto a los reportes de Gadam, se mencionaba que tal villanía no era peligrosa, eso porque habían salvado a una chica y el jefe tenía muy buenas referencias de ambas. Lo más coherente por lo que se podía estar dando ese incidente parecía ser una cosa, alguien estaba influenciando las transmisiones. Varios minutos de una conversación muy interesante después, una jovencita llegó, esta era otra Psyker. Cuando el jefe de Uchan la notó, la reconoció fácilmente. Era aquella promesa que fue la primera en unirse al grupo de élite y, de paso, había capturado a varios villanos peligrosos. La visita solo se debía a un pequeño saludo de su parte a su querida amiga. Por el momento, tenía una reunión con un primo que estaba asistiendo a un colegio Psyker. Las órdenes de Blackpink eran destruir la villanía que le pertenecía a Mojin mientras no estaba en Seúl. Para ello, la misión era terminar con todo lo que había en esa zona. En palabras de la señorita villana, esa era una locura que no iba a hacer, y por ello también deseaba retirarse hasta que Mujin regresara. Tan rápido como ello fue dicho, un cazador quiso detenerla, pero ante una lucha que parecía irse para largo, ello no fue posible. Pitón los detuvo. El jefe veía que era imposible controlarla, pero para ello podía usar aquel objeto que estaba guardando. Muy lejos de la preparatoria, Gangu caminaba al lado de muchos jóvenes, donde Naeung, la hermana de Uchan, se encontraba yendo a su prepa. En ese mismo sitio se encontraba su hermano, el cual deseaba saber la razón de su llamado. La joven había tenido un problema con cierta foto y de ello deseaba conversar. Cuando se dirigían a tal lugar, un joven de pelo azul se le acercó, ya que deseaba conversar con su hermano. Los recuerdos del chico peliazul eran muchos, tenía un problema muy grande, ¿cómo haría la lucha en Aram? Para ello, un joven amigo suyo se le acercó. La jefa ya se lo había informado, sabía lo que tenían que hacer. Por el momento, había varios prospectos de Psykers que podían ser útiles. En palabras del compañero, la lucha estaba ganada, una suerte de enfrentamiento de alumnos de élite contra villanos desorganizados. En pocas palabras, el enfrentamiento tenía que ser relativamente fácil y, por si pasaba algún problema, este tenía un plan en mente, una familia muy poderosa, actual capitana de fuerzas de élite, que tenía mucho interés en su joven amigo peliazul. Otra persona era Oh-chan Kim, un joven Psyker que había perdido a su padre por culpa de un villano. Aquel tipo tenía la idea de que al solo decirle que atacarían Gadam, aceptaría la propuesta. En una zona alejada del lugar, la reunión había comenzado. Los chicos tenían el plan de atacar a Gadam. Yu-chan podía ser alguien importante para el ataque, palabras más y palabras menos, pero este sabía que era una locura y no estaba mordiendo el anzuelo. Gracián, por su parte, estaba muy cerca, deseaba saber información sobre aquellos chicos, ya que decían cosas muy interesantes. Uchan solo podía decirles que lo que deseaban hacer era una locura, esa era una villanía y jugar en ella no era nada gracioso. Al contrario de lo que le pedían, él tenía la advertencia de que se detuvieran si no deseaban salir heridos. Aunque los tipos seguían con el juego de intentar que Uchan mordiera el anzuelo, este no cedía, le importaban 3 hectáreas de verdura que fuesen a atacar tal lugar. Era una zona peligrosa y punto.
Su única advertencia era que se cuiden del nuevo villano llamado Red Mask. En palabras de Cassian, esos chicos eran estúpidos o tal vez intrépidos, tenía la pregunta de si Uchan se les uniría. Tan rápido como este dijo ello, una joven se le acercó, esta era Naeun, la cual lo había localizado con una habilidad despertada. Gangu no entendía por qué se lo decía así, tan a la ligera, pero rápidamente notó que algo extraño pasaba, la chica le agradecía por haberla salvado varias veces. En términos cortos, sabía que él era el villano llamado Cassian, eso gracias a su habilidad de poder ver sucesos del pasado y vagamente el presente. Cassian no entendía por qué no le tenía miedo, pero le agradecía por los regalos enviados y de paso le pedía que no le dijera a nadie de su identidad. El problema por el momento era que no solo Neon conocía su identidad, parecía haber un tercero. La reunión de los que asaltarían Gadam estaba dándose. Varios jóvenes estaban en un parque, entre ellos dos futuros Seekers muy prometedores, el chico peliazul y su compañero peli marrón. Aún tenían la certeza de que la transmisión que realizaría al lado de un influencer tenía que funcionar muy bien. Con respecto a los participantes, todos tenían sus motivos para atacar a Gadam y a la vez coincidían que podría beneficiarles mucho. En la casa de la víbora azul, habían varios reportes de que Cassian había mordido el cebo. Solo era cuestión de tiempo deshacerse de los compañeros de Mojin y finalmente tomar el control total. Solo quedaba una noche para que el plan diese comienzo. Cuando se dirigía a la sala de juntas, alguien apareció, eso en representación de su jefe, Barracuda, el apoyo que el presidente había prometido. Al ver muy bien al tipo, la víbora azul estaba decepcionada, deseaba apoyo y le habían enviado a un tipo que había perdido su villanía y de paso, había sido derrotado por Cassian. Al ver su desprecio, Barracuda solo pudo hacer una cosa: demostrar todas las mejoras que había conseguido en este último mes de entrenamiento. Su promesa era derrotaría a Cassian y finalmente a Driver. En términos cortos, los villanos eran muy fuertes, pero aún tenían deficiencias a la hora de atacar. La formación era simple, que el tanque dejara su estúpido martillo y tomase una armadura, ya que le veía mucho futuro ahí. Con respecto al resto, el fantasma negro y cuchilla doble, podían ser parte del ataque principal. Red Taille podía hacer lo de siempre, defender y neutralizar. Luego de eso, venía el rol más importante, el atacante y daño principal, Black Hunt, el cual era una suerte de anzuelo, pero no era necesario decírselo. En las instalaciones de Gadam, Driver tenía varios reportes de Cassian, eso con respecto a la información de los discos de platino, una reliquia que el rey del dinero atesoraba con toda su vida. Después de mucho tiempo buscando cosas de tal cosa, tenía la seguridad de que los objetos estaban relacionados con un término que significaba el mar, de paso, una pequeña relación con el mito de la gran inundación. Moros parecía saber algo al respecto, pero aún evadía a Cassian. Con lo que respectaba a Driver, tenía una última palabra encontrada, Mark, un término que parecía ser compuesto, pero que parecía tener relación con algo importante. Y no solo eso, había muchos reportes de que un disco de platino estaba en las manos del rey del dinero y otro en las manos de la muerte roja. Con la información que tenía de Moros, podía estar seguro de que el resto de monarcas tenían los discos restantes, aunque no entendía muy bien cómo los habían obtenido, pero parecía haber mucha relación con su hermano Yav. Las gracias por la información ya estaban dadas, y antes de que el jefe se retirase, le tenía una pequeña pista a Driver. Mark no era un nombre, Mark era la espada de aniquilación. Driver rápidamente notó que era información muy valiosa, pero quería saber de dónde Cassian conocía ese nombre. Muy cerca de Gadam, la incursión había comenzado, varios de los Aikes estaban en posición, y lo mismo podían decir los tubers. Antes de comenzar tal asalto, el jefe tenía instrucciones finales: disfrutar de la fiesta. Todos estaban bien organizados, atacantes, defensas y formas de combatir. De paso, los tubers podían hacer lo que deseen. Al final de cuentas, solo eran villanos débiles. Una llamada se estaba dando con Driver y Garnet, estos deseaban tener una conversación larga y tendida, todo ello con respecto a lo que estaba pasando últimamente. Driver tenía varios asuntos que deseaba atender por el momento.
Unos hikers pequeñines estaban en su zona y parecía que deseaban algo en especial. Cassian aún seguía entrenando en su sala dentro de Gadam. Analizaba y perfeccionaba los ataques de rango y corto alcance. Con la referencia de sus compañeros, notó que podía estar creando nuevas habilidades y parecía que funcionarían muy bien. Por el momento, era hora de atender un asunto de emergencia. Unos jóvenes pollitos estaban caminando en medio de la villanía. No tenían miedo, pero aún aseguraban que podían vencer a esos villanos. Con mucha confianza de por medio, el primer villano había aparecido. Este era una suerte de topo con su pala y con su gorrito de gato, no era un peligro y por ello lo dejaron seguir en sus actividades. Minutos después de una pequeña maratón, alguien comenzó un ataque, un fuego de rango muy alto estaba haciendo su entrada. Cuando lo notaron, estos solo pudieron defenderse. Al verlo muy bien, el villano apareció, este era Red Mask. Al recordar las palabras del tipo, Uchan pensaba en los peligros que podrían pasar. Al volver varias semanas en el pasado, las palabras de Cassian sonaban en su cabeza, un villano no siempre hace el mal, es un pensamiento demasiado cerrado a las posibilidades. Cassian podía asegurarle que pensar así solo le traería problemas. Él las había sufrido y por ello su recomendación era que no todo es lo que parece, lo que creía que estaba mal podría estar bien y viceversa. No deseaba que lo tomase como una norma, pero era un consejo de villano a Seiker. El ataque de los chicos había dado comienzo, el muchacho de los pelos parados lo había detenido con gran facilidad, tal como se lo había dicho Cassian. En otro lugar de Gadam, Máscara Roja atacaba sin piedad a tal tipo, les pedía muy gentilmente que se retirasen, pero el jefe y los tubers aún necesitaban más acción y por ello los insultos comenzaron. Varios de los Seikers estaban fuertemente organizados, ello parecía ser suficiente. Cuando la cosa parecía ir muy bien, varios villanos habían hecho su entrada. Con gran pompa y elegancia, decían que habían sido entrenados por el jefe. Sin llegar a entender nada, el líder comenzó el ataque y Black Hand hizo lo mismo. Al final de cuentas, el anzuelo tenía que cumplir su tarea. Cuando los ataques comenzaron, el villano atacaba y esquivaba muy bien. Por otra parte, el Seiker hacía lo mismo. Cuando el villano parecía haber caído en la emboscada, ello no pasó. Su defensa era perfecta y eso se debía a su entrenamiento diario. En términos de Cassian y Driver, esto era ridículo. No entendían la presencia de Red Mask, pero sabían que iba a ser una masacre. Les preocupaban los mocosos. El trío galáctico y Black Hats eran demasiado buenos atacando en equipo y aquellos mocosos podían salir demasiado heridos. Los dos líderes tenían asuntos que tratar, por ello tenían una misión para el caramelito del buen Driver, Kron. Ella y Rara vigilarían a los mocosos y harían lo posible para que no pasara ningún accidente, ya que en los próximos minutos Cassian y su servilleta tenían la misión de purgar al traidor de una vez por todas. Al ver la determinación del villano, los Seikers se vieron muy organizados, atacaban en orden y con mucha agilidad, pero ello no era suficiente frente a los villanos que estaban muy bien organizados. En un par de segundos, sin entenderlo muy bien, la formación de los mocosos estaba por los suelos. El chico de los pelos locos destruía todo a su paso, y no solo eso, su compañero Doubleblade hacía lo mismo. Golpes más tarde, la paliza era galáctica. El líder de los mocosos no entendía cómo podían estar dándoles una paliza. Uchan había vuelto a hacer su aparición, su enemigo era el jefe. Al recordar las palabras de Cassian, sabía cómo y cuándo atacar. Aunque su enemigo se defendía, en manos de Uchan, esto solo era un juego de niños. La presentación de la nave del jefe estaba en marcha, una nave de sigilo capaz de hacer lo imposible, romper rastreadores y, de paso, tenía una garantía de hecho en manos del buen Driver, nada podía salir mal. En los clubs de Gadam, había reportes de que muchos Icars estaban en la zona. El dueño del bar tenía una corazonada, pero aún no estaba seguro de lo que pasaría en las próximas horas. En el campo de batalla, tal como lo dijo Máscara Roja, todos estaban llevando una paliza. Los villanos tenían que aceptar que su compañero era muy bueno,
y no solo eso, muchos enemigos también lo sabían. Su advertencia era simple: se retiraban o el resto de villanos volvería a la carga. Black Hand pensaba en la posibilidad de darles una nueva paliza, pero cuando intentó continuar su ataque, se vio detenido por un campo de energía. De entre las sombras surgieron varios cazadores de rango S y, como Black Hats lo advertía, debía haber muchos más. Segundos más tarde, ello fue confirmado: muchos tipos que no parecían simples cazadores estaban muy cerca y, con ellos, hacía su aparición alguien muy especial, la prima hermana del tipo de al lado, la capitana de las fuerzas especiales en Seúl. El momento de reiniciar la batalla había comenzado. En palabras de la capitana, podía asegurar que la villanía de Gadam podía desaparecer del mapa. En el cuarto de reunión de la Víbora Azul, el líder y jefe actual tenía un plan en mente. Podía asegurarle que Mojin era muy débil y por ello él reemplazaría su posición. Aunque esto pareciera una suerte de traición a su jefa, los tres villanos se negaban a hacerlo, pero alguien muy especial acababa de llegar: este era Barracuda. En la sede de Lampas en Seúl, el jefe de Uchan tenía la noticia de que había un alboroto dentro de Gadam. Tenían que hacer algo con respecto a eso. Aún en la reunión, la situación estaba muy caliente, las burlas de los presentes no se hacían esperar en contra de Barracuda. Este era el tipo que había sido apaleado por Cassian. Podían votarlo si querían, pero, en palabras de la Víbora Azul, ello sería imposible, ya que había puesto supresores de deseos en sus tazas de té, una suerte de seguro por si se negaban a aceptarlo como jefe. Aún con esta declaración, su decisión era una: no lo apoyarían. Así entonces, las fuerzas especiales salieron a flote. No solo era Barracuda, también estaban parte de las fuerzas del distrito de Sinua. Era más que obvio su traición: era su vida o sus votos. Cuando Barracuda comenzó su ataque, una sombra apareció en la ventana. Este era Casillan, el cual rápidamente había reducido a Barracuda, y no solo era él, detrás de este estaba Driver. Muchas cosas habían pasado en un momento, pero cuando la Víbora Azul se dio cuenta, era más que obvio que había perdido su ventaja. Los villanos estaban transformados y no habían caído en la trampa de la Víbora Azul por advertencia de Cassian. Al final, confiar en el enemigo le había salido muy mal, por ello pagaría todas las consecuencias. Con respecto a Driver, podía confirmar que su presencia dentro de esta villanía era totalmente lícita, cosa que no pasaba con los villanos de Sinua. Con respecto a quien les había dado el permiso, podía ser explicado con el nuevo monarca tras la puerta. En la villanía de Gadam, la capitana de las fuerzas especiales prometía cumplir su promesa. Destruiría toda la villanía si era necesario. Varios villanos, incluido Uchan Kim, pensaban en retirarse y hacer como si nada hubiese pasado, pero Black Hand aún tenía las ganas de demostrar su progreso. Esa era una muy buena ambición, pero el haber ignorado las advertencias de la líder tenía sus consecuencias. Cuando Black Hand comenzó el ataque, se dio cuenta de que no podía ganar, había sido neutralizado y parecía que se llevaría una gran paliza, pero eso no pasó. En una corta distancia, Kron había hecho su aparición y por el momento ella era su nueva enemiga. Si deseas más contenido como este, solo házmelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y manosear esa campanita.